Ya estoy grabando. Ok, Jacqueline, creo que ya puedes ampliar tu diapositiva. Bueno, como ustedes saben, la psicología hasta la segunda mitad del siglo XIX pues estaba casada con la filosofía. A partir del trabajo de Wilhelm Wundt allá en Leipzig, recién se produce, digamos, el... Profe, permiso, perdón. Quiero saber si ustedes, lo que ocurre es que cuando yo proyecto más grande, desaparece todo. Entonces, voy a preguntarles si ustedes pueden ver lo que voy a poner a continuación, así, de forma más grande, entonces, para luego sacarme el audio. Sí, por eso, para poder... ¿Ven así grande? ¿Más grande la presentación? Para los que Yo, pidieron. yo sí. Uh -huh. No, o sea, creo que tenés que darle a ahí en tu computadora para ampliar, Jacqueline. Sí, no, ya amplié ya. Por eso es lo que te digo. Si es que ven de esa manera. Porque No, ahora, aquí. No, profe, yo no veo de esta forma. No, Yo veo, ahora acabo de sacar. Por eso. Esperen. Vamos a nuevamente. Ahora, ahí, sí, ahora sí. sí. bueno, Ahora sí, profe. perfecto. Entonces, ahora sí te dejo, profe, y me pongo en modo mute. Ok, ya. Bueno, como les decía, estaba la psicología casada con la filosofía. Ay, alguien tiene su micrófono, parece. Hello, apaguen sus micrófonos. Sí, ya. Bueno, eh, les decía que se produce el divorcio a partir de William Wundt allá en Leipzig. Entonces, lógicamente, vamos a encontrar las raíces intelectuales de la psicología en la filosofía. Y sobre todo, digamos, las principales, lo más profundo de esto se remonta a la Grecia antigua, ¿verdad? Eh, con los representantes más importantes, que está por un lado la filosofía platónica y por otro lado la aristotélica, o sea, el racionalismo platónico y el empirismo aristotélico. Vamos a pasar, Jacqueline, la siguiente. Estas dos posturas opuestas sostienen que, por un lado, el racionalismo propone que alcanzar la verdad, llegar al conocimiento, era únicamente posible a través de la razón. A lo que se contrapone la filosofía aristotélica, que es el empirismo, diciendo que el conocimiento de la verdad se va a dar a partir de la experiencia sensible. Se contraponen estas dos posturas porque Platón parte de las ideas de un mundo perfecto, del mundo del hiperuránio, que es el mundo de las ideas, en donde están los axiomas y los principios únicos y más perfectos, que no son de este mundo. Y esta postura le parece que, como que este mundo nuestro, dice Aristóteles, es un mundo de es una mala copia del mundo real y perfecto, donde es el hiperuránio. Y Aristóteles dice, pero si lo que dice Platón es verdad, entonces como que no tiene sentido nuestra existencia y somos como pajitas flotando en un inmenso océano. Vamos a la siguiente, Jacqueline, y ahí vamos a verle a Platón y Aristóteles, que Aristóteles era discípulo de Platón, ¿verdad? Y cuando por ahí le dicen, pues, ¿cómo le va a hacer la guerra? ¿Cómo le va a hacer la contra a tu maestro, ¿verdad? Entonces Aristóteles le dice, sí, está bien, Platón es mi maestro, dice él, pero es mi amigo, pero yo soy más amigo de la verdad. Entonces, ahí es como surgen estas dos posturas opuestas, a partir de lo cual va evolucionando todo y vamos a ir viendo que gran parte de todos los sustentos de las
los paradigmas de la psicología, los encontramos aquí en estas posturas filosóficas. La siguiente. Muy bien. El máximo representante del racionalismo moderno está dado por el trabajo de René Descartes. René Descartes, que plantea un dualismo muy interesante, tratando, digamos, de unir estas las dos sustancias, ¿verdad? De las que él habla, que es por un lado el cuerpo y por otro lado la mente, ¿verdad? Él sigue la misma línea del racionalismo Baruch Spinoza, que propone ya no un dualismo, perdón, sino sí un monismo, y frente a esto otra vez emerge Leibniz, todo siguiendo la línea del racionalismo, Leibniz con un universo de mónadas, rechazando el monismo de Baruch Spinoza, y luego tenemos también a Kant siguiendo la misma línea, que todos defienden la razón frente a la experiencia sensible. Seguimos, Jacqueline. Seguimos, este es un chistecito nomás de René Descartes. Bueno, René Descartes, como les decía, que plantea un dualismo. Por un lado está lo material, a lo que él denomina la res extensa, y por otro lado está lo espiritual, que es la res cogitans. De esto está compuesto todo. René Descartes, que entra como en crisis en un determinado momento, porque veía que la filosofía surgían tantas teorías y eran tan contrapuestas unas con otras, no había unicidad de criterios, por un lado, y por otro lado ve que las matemáticas sí no dejan lugar a dudas lo que es en las matemáticas. Entonces él dice, pero tenemos que someter entonces a la filosofía a los métodos matemáticos como para poder llegar a la verdad. Y en esa confusión estaba una vez, cuenta la historia, observando unas obras de arte que estaban en unos palacios reales, ¿verdad? Donde habían una especie de muñecos movidos con un sistema hidráulico, con un sistema de agua que corría dentro de estas especie de estatuas, qué sé yo, ¿verdad? Y entonces allí comienza como a inspirarse él para su teoría del dualismo, porque dice que, y esto es lo que le genera a él, y dice que así es como funciona el ser humano, que hay como una esencia que es la res cogitans, que viene del mundo de las ideas, que es lo espiritual, y que viene y hace que el cuerpo adquiera esa movilidad y que adquiera ese dinamismo, todo mediante el influjo que le provee el ser o la sustancia espiritual que llega al cuerpo. Pero ¿cómo se da este interaccionismo? Cuando le preguntan cómo, si son dos elementos muy diferentes, es que se van a mezclar. ¿Cómo es que se da esta mezcla y esta unión entre lo material y lo espiritual? Entonces allí es donde él encuentra la respuesta en la glándula pineal, que hay una glándula en el cerebro y que acá se produce la unión de lo espiritual con lo material. Esa es la respuesta que da René Descartes para, digamos, eludir la barrera que le ponen los que cuestionan su teoría del dualismo. Siguiente, Jacqueline. Propone un método, es el creador del método deductivo. Y esto es partir de verdades muy simples, que son los axiomas, que son los principios, que son las ideas, que no son de este mundo, que ya están por siempre y para siempre, que no tienen ni principio ni fin. Y de partir de allí, de esas verdades simples, que no dejen lugar a la menor duda,
seguir una línea de considerando como válido únicamente aquello que sea muy evidente. Y aquí es donde él plantea que nuestros sentidos, o sea, la experiencia sensible, nos puede engañar. Y hace varias metáforas al respecto, ¿verdad? En el sentido de que lo que para una persona de pronto, qué sé yo, si yo les pregunto esta diapositiva que estamos viendo en este momento, ¿de qué color es? Y bueno, nada, probablemente para algunos me dicen esto es de color blanco y otros de repente me digan, sí, es blanco con unas cositas negras y tiene una especie de círculo, un óvalo ahí en el centro de color celeste y otro día simplemente es de varios colores, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque percibimos de acuerdo a nuestras experiencias y aquí es donde él dice que nuestros sentidos nos pueden engañar. Entonces no podemos partir de algo que nos viene en nuestros sentidos, tenemos que considerar como válido únicamente aquello que sea muy evidente y que no nos genere la menor duda. El siguiente paso que tenemos que hacer, siguiendo este método deductivo, que es el método que propone René Descartes para alcanzar el conocimiento, para la búsqueda de la verdad, es dividir el problema en partes más sencillas, hacer todo más chiquitito y ordenar de lo más simple a lo más complejo. Finalmente, enumerar todo, no omitir absolutamente nada. El único conocimiento cierto era aquel que era evidente para la razón individual. Entonces es que su método partía de esa verdad muy simple y llegaba a verdades universales y necesarias. Y ese es el método deductivo. Dudó de todo, pero en la duda es donde él encontró que había algo de lo que no podía dudar, y era el hecho de estar dudando. Entonces allí es que surge su famosa frase del pienso, luego existo. Porque si está dudando es porque está pensando. Entonces ya no puede dudar de que piensa, y si piensa, existe. Ese fue el razonamiento que le llevó a él, digamos, a instalar este método deductivo. La siguiente, Jacqueline. Pensaba que en la mente se hallaban una multitud de ideas que no podían ser representadas por las experiencias sensoriales concretas, y estos eran los axiomas, la perfección, las matemáticas. Estos tenían que ser innatos, derivados de la naturaleza misma de la mente, o sea que de lo espiritual. Estas eran las que provenían de este mundo de las ideas que había propuesto Platón. Ya existían, no podían ser generadas por el ser humano, porque el ser humano era una parte, una res extensa, era una parte materia. Entonces, lógicamente, llegaba a conclusiones erróneas porque las adquisiciones eran que le llegaban a partir de los sentidos. Entonces, tenían que haber necesariamente unas ideas que ya estaban, y allí es donde surge el innatismo. Estas ideas ya estaban, estas ideas venían del mundo de las ideas y se instalaban, digamos, en el ser humano, pero no era que el ser humano generaba esas ideas, sino que venían y se instalaban en el ser humano. Seguimos. Con su dualismo, acá está lo que les decía, plantea la existencia de una res cogitans, que es el pensamiento puro, y una res extensa, que es la materia. Y ese movimiento mecánico que adquiere la materia es que estaba dado por los espíritus animales. Y acá no intervenía la mente, decía, pero sí podía influir a través de la glándula pineal. Y ese es el primer, digamos, incipientemente inicio de la psicología del estímulo. Los movimientos mecánicos, no el movimiento, digamos, para la adquisición del conocimiento y de las sensaciones, porque esto estaba dado por las ideas que ya venían a ser implantadas en la materia.
y que se establecía la comunicación a través de la glándula pineal. Los movimientos mecánicos estaban dando por estímulos animados, por espíritus animales, decía él, en los que no intervenía la mente, porque la mente, no se olviden que la mente es el pensamiento, es la res cogitans, es como otra sustancia que se unía a la res extensa, a la materia, a través de la glándula pineal. Pero este movimiento mecánico de la materia a través de los espíritus animales es lo que incipientemente, a partir de esta idea, comienza a surgir la teoría de la psicología del estímulo. Perdón. La siguiente. Este dualismo generó muchos problemas debido a que no todos aceptaban ese interaccionismo entre mente y cuerpo. No les cerraba esta historia del interaccionismo a través de la glándula pineal. Malebranche, por ejemplo, sostuvo entonces que el momento en que la materia, que es el cuerpo, tenía una experiencia sensorial, ese momento había una intervención divina y Dios implantaba las ideas en ese momento de la experiencia sensorial, restando o anulando totalmente la res extensa, ¿verdad? Tratando, digamos, de no recurrir a ese interaccionismo del que hablaba Platón. Perdón. No Platón, sino que Descartes, ¿verdad? Y los materialistas que fueron surgiendo después simplemente ya ignoraron la res cogitans, se inclinaron más hacia la res extensa y veían al cerebro como órgano ejecutor de la mente, es el que organizaba la mente. Y allí es cuando surge Spinoza, que rechaza también ese dualismo y propone un monismo, en donde dice que mente y cuerpo son dimensiones de una misma sustancia, considerada desde la extensión por un lado y desde el pensamiento, y que entre ambos existía un paralelismo perfecto y que eran cualidades de la misma sustancia. Spinoza propone este monismo y dice que es como que, son como dos caras de una misma moneda, tanto el cuerpo como la mente. Entonces no puede haber una interacción entre ambos porque son lo mismo y funcionan con un paralelismo así perfecto porque son lo mismo. No hay una dualidad como la que proponía Descartes. Es uno solo. La siguiente. Esto es lo que plantea Baruch Spinoza. Y aquí le tenemos a Leibniz, que Leibniz se opone totalmente a esta propuesta del monismo que propone Spinoza, porque es como que si nosotros sostenemos que tanto la mente como el cuerpo son dos dimensiones de la misma sustancia, de una sustancia divina, entonces estamos sometiendo a estamos como que la materia siendo parte de la sustancia divina. Y esto no puede ser, decía él. No acepta. No pueden ser puntos de vista diferentes, como proponía Baruch Spinoza con su monismo. Entonces, Leibniz propone un sistema totalmente diferente. La siguiente, Jacqueline. Propone un pluralismo. Ya no es un dualismo, ya no es un monismo, él ya propone un pluralismo, en el que las unidades últimas del universo eran de naturaleza psíquica, y a estas unidades últimas él las denominó mónadas. Eran simples y materiales, y aquí viene lo importante, estaban dotadas de voluntad y pensamiento. Y cuando se juntaban estas mónadas, daban la sensación de una extensión. Las mónadas
no son, ninguna mónada es igual a la otra. Son como un espectro. Y partiendo de las mónadas más simples, que son los seres inorgánicos, pasando por las mónadas plantas, animales, hasta llegar a la última, que es la mónada más perfecta, que es Dios. Y todo esto en un orden perfecto. Todo el ser humano está compuesto por mónadas. Todo lo que existe está compuesto por mónadas de las más sencillas hasta las más complejas. Pero la mónada más perfecta y única es Dios. Esta propuesta del pluralismo de Leibniz es muy interesante y muy importante para la psicología, porque digamos que es como un antecedente remoto de lo que sería el inconsciente que planteó después Freud. Porque entre las mónadas, desde las más imperfectas a las más perfectas, digamos, a las más superiores, se daba, a partir de ellas, es como se daban las sensaciones, es como llegaba llegan las sensaciones al ser humano y se van produciendo los saberes. Entonces, hay mónadas que son apenas perceptibles, que son las mónadas más sencillas. Entonces, habla él de... Pasan por la siguiente, Jacqueline. A ver, no. Retrocede nomás otra vez, porque no está acá en la diapositiva, ¿verdad? Pero esas mónadas que generan, a ver, las más sensibles generan una sensación tan, digamos, a ver, apenitas nomás, ¿verdad? Entonces no es percibida, apenas es percibida. Entonces allí es donde, digamos que es como el inconsciente, ¿verdad? Porque son muy simples, carentes de partes, no podían ser producidas, nomás no pueden ser producidas ni destruidas por las fuerzas materiales, son individuales y son inextensas, decía Leibniz. Después estaban las mónadas que iban haciéndose más complejas, y estas mónadas, ya las más complejitas, digamos que eran como más percibidas, tenían percepciones, tenían memorias y tenían sentimientos. Entonces eran capaces de darse cuenta y capaces de reflexionar sobre sus propios actos. Esas mónadas ya no las mónadas simples, sino que las mónadas que iban subiendo de categoría en esa escala, en ese espectro, ¿verdad? Hasta que iba llegando a otras mónadas mucho más, digamos, mucho más perfectas. Entonces, por eso es que, digamos que como que encontramos un antecedente de la teoría freudiana, ¿verdad? Porque esas que son apenas perceptibles en un determinado momento, las pequeñas percepciones podían ser a percepciones más claras y distintas, ¿verdad? Y entre esas pequeñas percepciones de las mónadas más sencillas a las percepciones más claras y distintas estaban las percepciones, o sea, pequeñas percepciones a percepciones, y en el centro, en el medio de estas, las percepciones. Y estos eran los estados de conciencia. Y estos contenidos eran como borrosos e indiferenciados, pero podían hacerse, esas pequeñas percepciones se podían hacer a percepciones y volverse más claras en la medida en que se podía juntarse, ir uniéndose en ese maravilloso mundo que proponía Leibniz. Entonces, es como hacer consciente lo inconsciente, porque apenas que podíamos percibir
y luego cuando iba juntándose con las monadas más complejas, entonces sí podíamos tomar conciencia de esos sentimientos o de esas sensaciones. La siguiente. Bueno, a ver, aquí encontramos Leibniz, verá que le seguía a Platón, que sostenía que el conocimiento, que el alma estaba conteniendo los gérmenes del conocimiento, y para Aristóteles, lo que seguía Aristóteles, el alma es como una tabula rasa, y que los sentidos para los racionalistas, para Leibniz, decía que los sentidos son necesarios, pero no son suficientes para conocer la verdad. Y sin embargo, del otro lado, Locke, que ya es seguidor de Aristóteles, dice que esto que ellos dicen, que ellos sostienen, que están ya como, que las ideas son como los gérmenes del conocimiento y que ya son innatos y que ya están. Esto no tiene sentido, pues no puede ser. Entonces, ¿cómo es que los niños no tienen conocimiento? ¿Y cómo es que las personas que tienen un déficit intelectivo tampoco pueden alcanzar el conocimiento? Y si las ideas eran innatas, ¿por qué ellos no van a poder alcanzar? Decía. ¿Por qué no iba a poder, si eran innatas, estar instalados, y los niños cuando nacían ya tenían que conocer, decía Locke, ¿verdad? Esa era, digamos, la defensa que él hacía de su teoría de la tabula rasa, que la mente era así, como una pizarra en blanco, y que se iba llenando de información y que iba acercando al conocimiento a partir de la aprehensión a través de los sentidos, a través de la experiencia sensorial. La tabula rasa se iba llegando a conocimiento. Digamos que, qué sé yo, como una computadora. Si vos no le pones los programas, pues no te va a servir para nada, ¿verdad? Entonces tenés que ir cargándole los programas, y los programas serían las experiencias sensoriales que van, digamos, construyendo los procesos de aprendizaje. Esto era lo que sostenía John Locke, siguiendo en la misma línea aristotélica del empirismo y de valorar la experiencia sensible como un camino para alcanzar el conocimiento. Después, ¿qué tenemos, Jacqueline? Profe, quedan 5 minutos. Uy, Dios mío. Bueno, vamos un poquitito más rápido. Acá, esto es lo que les decía, que Leibniz proponía los principios innatos, porque acuérdense que está siguiendo la línea del racionalismo. La experiencia es la ocasión y no la causa de las ideas, las cuales ya estaban en la mente. ¿Seguimos? Aquí tenemos a otro, digamos, a ver, von Wolf, casi como se vuelve el padre de la psicología empírica, si no fuera porque otra vez la subordina a la psicología racional. Él dice que para alcanzar el conocimiento a través de las ciencias, lo empírico es importante porque estudia los fenómenos naturales, y a partir de eso se extraen las leyes provisionales, que son procesos elementales del compuesto cuerpo-alma, pero lo subordina a lo racional, porque ese proceso para construir esas leyes fundamentales, primero extrae leyes provisionales a través de la observación del fenómeno natural. Pero para que esa ley provisional se vuelva una ley racional y un axioma, tiene que ser sometido a la razón a través de la introspección. Y esa capacidad es una propiedad del alma. Entonces sigue defendiendo el método deductivo descartiano. Él sostiene que los sentidos, la experiencia sensible nos va a permitir estudiar los fenómenos naturales y nos va a posibilitar extraer leyes provisionales, pero estas, para que se vuelvan unos axiomas y principios, tienen que ser sometidos a la razón, y únicamente a través de la introspección
se va a lograr el conocimiento. Y esa capacidad introspectiva es una propiedad del alma. Entonces, por eso, Wolff finalmente no es considerado el padre de la psicología empírica. La siguiente. Y también Manuel Kant, verá que es racionalista. ¿Y por qué Manuel Kant es importante para la psicología, verdad? Porque dice que hay un tipo de conocimiento al que el ser humano puede llegar, que es la experiencia sensorial, pero a través de la actividad de la mente. Pero la psicología es inviable como ciencia, dice, porque no es hay cierto tipo de conocimiento que no va a ser posible que nosotros podamos alcanzar. Porque la psicología, acuérdense que era definida como el estudio del alma. El alma es un yo trascendente y es inconocible porque está fuera de los dominios de la experiencia sensible. Entonces, la psicología racional es inviable. La psicología no puede alcanzar el conocimiento. No es posible alcanzar, la psicología no puede porque es imposible alcanzar el conocimiento del alma, porque el alma está fuera o la mente está fuera de los dominios de la experiencia sensible, decía Manuel Kant. Entonces él habla de un conocimiento empírico y de la metafísica. Y ahí es donde está el conocimiento de la mente, en la metafísica. Pero ese conocimiento no es posible alcanzar a través de la experiencia sensible. La psicología empírica, está orientada al estudio de la experiencia privada. Tampoco es posible, dice, porque la experiencia privada no puede ser matematizada y la experiencia privada también queda en eso, queda reducida a esa experiencia privada. No puede ser convertida luego en un axioma, luego en un principio. Entonces la psicología no es viable como ciencia. Sí, la siguiente. John Locke, ¿verdad? Este John Locke, no obstante, este es Manuel Kant, no obstante, dice su contribución a la psicología y fue importante porque la diferencia de la metafísica y su énfasis en las matemáticas preparó el terreno para la cuantificación de la psicología. La siguiente. Bueno, Francis Bacon. Aquí entramos nosotros ya dentro de lo que es el empirismo. Con Emmanuel Kant digamos que nos despedimos del racionalismo y vamos siguiendo la línea otra vez de John Locke, de Aristóteles, y aquí le encontramos a Francis Bacon. Sienta las bases del empirismo británico y dice que la experiencia es la única maestra en las cuestiones intelectuales, o sea, únicamente a través de la experiencia podemos llegar al conocimiento. Y Francis Bacon es súper importante para la psicología porque propone un método. Sí, la siguiente, porque Jacqueline propone el método inductivo, es el verdadero creador del método inductivo y dio mucha importancia al método experimental. Él decía que el científico no debía contentarse con observar un hecho en particular, debía repetir las observaciones en condiciones distintas y llegar al conocimiento de la naturaleza del hecho que estaba estudiando. Retrocede un poco, Jacqueline. Y estas eran las fuentes de error de las que él habló de las ídolas, de 4 tipos de ídolas: las ídolas de la caverna, las ídolas de la tribu, las ídolas del mercado y las ídolas del teatro. Las ídolas son los prejuicios y por esto es importante para la psicología y no tenemos que olvidarnos de Francis Bacon, inclusive a la hora de hacer psicología clínica, porque él proponía que el primer paso para hacer ciencia es limpiar el terreno. Y limpiar el terreno es despedirnos de los prejuicios, sacarnos todo tipo de prejuicios para comenzar a hacer las observaciones, para que nuestras observaciones sean objetivas. Y esto es lo que hay que hacer en psicología clínica, porque si nosotros entramos a hacer psicología clínica con una carga de prejuicios o de ídolas, como las llamaba Francis Bacon, entonces estas son fuentes de error. ¿Y cuáles son las ídolas de la caverna? Las ídolas, los prejuicios que nos vienen digamos, de generación en generación que nos van pasando, que desde la psicología clínica como tal serían como los introyectos.
son como las ideas que nos ponen en nuestra cabeza desde hace mucho tiempo. Las ídolas son las actitudes que vamos a veces, o los prejuicios que tomamos porque pertenecemos a un determinado grupo. O los que nos venden, los prejuicios que nos venden diariamente los medios de comunicación que impactan en nuestra mente y nos vamos formando prejuicios con relación a grupos de personas en sí, hechos, acontecimientos, vamos generando los medios de comunicación que son generadores de opinión. Entonces nosotros que no podemos entrar a hacer psicología clínica, digamos, con los fantasmas de estos perjuicios que nos llegan o de nuestras experiencias pasadas o de ideas que nos fueron poniendo en la cabeza desde nuestras abuelas, abuelos, o porque nos pertenecemos a un determinado grupo, por tener ese sentido de pertenencia lo mantenemos y con esos prejuicios nos vamos a hacer psicología clínica en consultorio, pues esas son fuentes de error y nos puede llevar a meter la pata con el usuario que está a nosotros. Entonces, esta es una lección importante que nos da Francis Bacon: limpiar el terreno y comenzar a construir a partir de un terreno limpio, como para que podamos ser objetivos. Seguimos. Profe, terminó el tiempo de esta parte. ¿Querés continuar y luego el otro lo hacemos más corto? ¿O cómo? Sí, vamos a seguir, vamos a ver qué más tenemos. Yo creo que estamos terminando luego, Jacqueline. ¿Cuál es la siguiente? ¿Ya en la siguiente? Y esto que ya les había hablado, ¿verdad? John, que dice que la única fuente de conocimiento es la observación de fenómenos naturales y cómo se presentan a los sentidos. Combatió las ideas innatas, habla de ideas que son las más complejas y abstractas, que serían las ideas innatas, pero estas hunden sus raíces en las experiencias sensibles. Los sentidos externos nos dan las ideas de sensación, lo que captamos a través de nuestros sentidos externos, y los sentidos internos nos dan las ideas de reflexión, que es lo que captamos a través de la introspección, mirándonos a nosotros para adentro, ¿verdad? Pero estas ideas de reflexión necesitan de las ideas de sensación para ser construidas. Entonces necesitamos de la experiencia sensible. No vamos a poder llegar al conocimiento o no vamos a poder desarrollar ideas de reflexión si no partimos de la experiencia sensible que nos provee ideas de sensación para construir las ideas de reflexión, que ellas son las más complejas. La otra, ahí está. En su obra él contrapone las ideas simples que están dadas fácilmente al conocimiento, no. Las ideas complejas están producidas como la actividad de la mente. Pero esas ideas complejas se forman a partir de las ideas simples. Se relacionan, se forman las ideas de relación y ahí se forman las ideas generales. O sea, no es que existen los axiomas por siempre y para siempre y vienen y caen la mente, ¿verdad? Sino que la experiencia sensible nos proveen unas ideas simples y esas ideas simples se asocian y se forman las ideas complejas, y a partir de allí tenemos las ideas generales. Esas ideas simples son captadas a partir de los sentidos y son asociadas para conformarse en ideas complejas y luego en ideas generales a través de las ideas de reflexión, pero no son ideas innatas, sino que se producen por este trabajo que hace la mente a partir de las ideas de sensación, o sea que a partir de la experiencia sensible. La siguiente, Jacqueline. Bueno, ahí ya está. Este ya no es. Ahí terminamos, Jacqueline. Vamos a la otra. Y mientras Jacqueline busca la otra, yo quiero saber si hay preguntas. Dale, gente. Si entendieron o se hicieron un lío con lo que les estuve contando.
ahí está el otro. Pero antes de ir a este otro, a ver, quiero escucharles. Les tengo ahí a Belén y a Rocío. Por ello Por mí todo claro, profe. Dale, Joel. Lo que iba a decir nomás también era que a mí me sorprende el hecho de que este dualismo mente-cuerpo haya Sí. venido ya desde Descartes. Es algo sin dudas que ya tiene bastante tiempo, la verdad. Y me es chistoso también por el hecho de que muchas personas, o sea, siguen, o sea, hasta hoy en día perdura ese dualismo. Como mucha gente piensa que todavía nuestro objeto de estudio literalmente es la mente, pero ahora, o sea, hoy en día si le agarramos cualquier libro de psicología, encontramos que, mejor dicho, el estudio de la psicología es la conducta. Entonces, eso nada más también quería aportar. Sí, pero, y fíjate vos que es interesante lo que decís, Joel. Tenemos poco tiempo, pero quiero esto, porque no solamente en el campo de la psicología, este dualismo está fuertemente instalado todavía en mucho, no únicamente en el ámbito de la psicología, insisto yo, ¿verdad? De una manera un tanto a veces yo diría irracional, cuando en realidad lo que proponen es el uso de la razón para alcanzar el conocimiento. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. ¿Alguien más que quiera hacer un aporte? ¿Están ahí o estamos solamente Jacqueline, Joel y yo? Hello. Belén, te veo a vos. Tengo a Belén y después no sé a quién le tengo. Por mí todo claro, profe. Muy bien explicado. Hola. Bien, ¿Qué tal? Belén, bien. Te tenía ahí, entonces por eso te mencioné a vos. Sí, profe. Quedó todo claro para mí, de mi parte al menos. Ok. Dale, Jesús, gracias por tu intervención. Bueno, entonces vamos a la segunda clase. El paradigma newtoniano-cartesiano versus el holismo. Acá, como les decía, este paradigma newtoniano-cartesiano es como una mezcla, digamos, de la filosofía occidental, y el holismo sería parte de lo que es la filosofía oriental, que también se conjugan para nuestra ciencia. Encontramos nosotros que la Gestalt, la psicología transpersonal, y tiene mucho de la filosofía oriental, mucho de esto que vamos a ver, que es el holismo, ¿verdad? Al respecto, tengo que decirles que nuestra ciencia, la psicología como tal, creo que por esto es que Joel estaba hablando también de esta cuestión de que todavía se sigue viendo esto como un estudio de la mente o del alma mismo, ¿verdad? Pasa que no, el ser humano aparentemente es tan sencillo, pero al mismo tiempo es complejo. Entonces, como es el objeto de estudio, yo creo que por eso es que la psicología, a decir de Ribes Iniesta, sigue dando vueltas y todavía no puede definir cuál es el pedazo de la torta que le corresponde en el espectro científico. Por eso es que ahí está, entre la ciencia del inconsciente con el psicoanálisis, la ciencia de lo fenomenológico con el humanismo, la ciencia del conductismo y la ciencia de los sistemas de comunicación ahora con la sistémica, que es casi un paradigma. Entonces, y encima de esto sus raíces, como ustedes ven, por un lado empirismo, por otro lado racionalismo, y ahora vamos a ver holismo. La siguiente, Jacqueline, y vamos. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es un paralelismo acá, y vamos a ver que por un lado el paradigma newtoniano-cartesiano tiene una visión separada y especializada de las partes del cuerpo humano. El cuerpo está visto como una identidad material. Hay una separación entre cuerpo y espíritu. El cuerpo es visto como un sistema independiente del medio ambiente.
y hay una separación profesional-paciente. Es como un modelo, hablando, digamos, desde otra perspectiva, es como un modelo muy biomédico. Y como vamos a ver, el holismo es como un modelo más biopsicosocial, que es también el paradigma que se va imponiendo hoy día para la atención de las personas, ¿verdad? Y como yo les había dicho ya y en mi presentación trabajo mucho con personas con discapacidad. Entonces, para la atención y la mirada a las personas con discapacidad, hoy se impone este modelo biopsicosocial. Es el paradigma que tenemos, en el cual tenemos que situarnos, en el cual tenemos que entrar todos, aunque todavía, ahora viendo estas dos posturas, van a ver, es como que todavía tenemos un pie y una gran parte del cuerpo en el modelo biomédico, y comenzamos a avanzar hacia el paradigma biopsicosocial, aunque nuestro discurso ya es muy biopsicosocial, muchas de nuestras acciones todavía son muy del modelo biomédico, y se van a dar cuenta a medida que vamos viendo esto, porque el holismo propone ya ver el cuerpo visto como un organismo vivo, cuyos sistemas son interconectados e interdependientes. El cuerpo es visto como un sistema energético. Hay una integración e interacción entre el cuerpo y el espíritu, y ambos son vistos como hechos de la misma energía. Quiero que entiendan que este modelo holístico, quiero que se salgan un poco de este cuerpo y alma que plantea el racionalismo y el dualismo. Ojo, quiero que vean este planteamiento del holismo de cuerpo y alma más bien como un monismo, ¿ok? Para que se pueda entender, porque si no va a haber una gran confusión cuando hablamos de cuerpo y alma. Entonces, hay ambos hechos como de la misma energía. Hay una interacción constante, integración del sistema psicobiofísico individual, de los sistemas sociales y físicos y vitales externos. O sea, hay una interacción entre el ser humano intrínsecamente consigo mismo, pero el ser humano también con los demás y el ser humano también con la naturaleza misma. Hay una interacción profesional-usuario vista como un proceso energético profundo y afectuoso. Y esto es muy holístico, no fenomenológico, pero no se olviden que Carl Rogers plantea que mucho de la fuerza del proceso psicoterapéutico descansa en las cualidades del terapeuta, en donde se tiene que dar una aceptación incondicional y una empatía total para que se llegue al éxito en un proceso psicoterapéutico. La siguiente, Jacqueline. En el paradigma newtoniano cartesiano es visto como paciente, visto como un objeto de diagnóstico y tratamiento, como un mecanismo. Bueno, este es el paciente, este es tu diagnóstico y esto es lo que tenemos que hacer. El profesional es el que cura, el profesional es el que lleva adelante el proceso y es el que cura, entre comillas, porque hay una separación de cuerpo y mente. La enfermedad es vista como teniendo causas específicas. La enfermedad es vista como negativa, y esto es causas específicas, dice, te comportas de esta manera porque hay esta cuestión que atender. Este es el motivo por el cual vos tenés este tipo de comportamiento. Pero cuando nosotros nos vamos para el otro paradigma, encontramos que hay una conciencia plena de la importancia de la energía del afecto en esa relación profesional-usuario, además de la eficiencia del diagnóstico y del tratamiento. Pero no es solamente te diagnostico, te trato como una receta y este es el resultado. No es así. Esto podría aplicarse quizás, tal vez, y ni siquiera en la medicina, porque hoy sabemos nosotros, como psicólogos, tenemos que también defender ese nuestro espacio como psicólogos, que no es tan así. El médico que atiende y que te receto esto y te doy, que mucho tiene que ver el factor psicológico en el tratamiento, en el tratamiento de una enfermedad, desde la adherencia a la medicación.
Si no hay adherencia, pues no va a haber cura, por más que sea una enfermedad bien biológica y bien física. Si el sujeto no toma conciencia y la toma de conciencia implica una internalización en su conducta, implica una adquisición de un comportamiento, de un compromiso de toma de la medicación, por ejemplo, ¿verdad? Y esto tiene que ver con el comportamiento humano, y esto tiene que ver con que esa relación, se fue Jacqueline, esa relación médico-paciente sea bien afectuosa. El médico que... ¿Se fue? No, ahora ya no se fue, ya vino otra vez. El médico que tiene que ver, el médico, ojo, estoy hablando del médico, no el psicólogo con más razón, pero el médico también que tiene que ver a ese paciente como no ya como un paciente, sino como un usuario de su servicio, que es protagonista también de su cura. Ya no es solamente el profesional el que cura, es el profesional, pero conjuntamente con el sujeto que está enfermo o con el sujeto que está recurriendo para sus servicios. Y esto, imagínense que si se aplica en la medicina. Para nosotros los psicólogos esto es lo fundamental, es la esencia de nuestro trabajo y es la ciencia de nuestro trabajo. Bueno, la restauración del equilibrio visto como un fruto de la cooperación, acá como les estoy diciendo, del profesional y del usuario. El cuerpo y la mente es un continuum de energía, no hay una separación cuerpo y mente, no hay un dualismo, sino que hay un continuum energético. Es como esta mónada de la que hablaba en la otra clase, ¿verdad? Hay un continuum, pero es todo energía. Y la enfermedad vista como un resultado de una desarmonía global, además de las causas específicas, y no es vista como una forma negativa, sino como una oportunidad. La siguiente, Jacqueline, y esto es fundamental. La siguiente, Jacqueline, que nosotros como psicólogos podamos ver que ese problema tenemos que hacer que el usuario vea que su problema es una oportunidad. Eso es fundamental para lograr el estado de bienestar. Cuando recurren a nosotros y están en un estado de desarmonía, en un estado de tristeza vital, en un estado de incongruencia y de no encontrarse consigo mismo, ¿verdad? Entonces esto es lo que ellos tienen que ver como una oportunidad. ¿Por qué? Porque esto es lo que les va a permitir encontrarse a sí mismos. Eso es lo que les va a permitir ir llenando ese vacío que les genera luego el estado de insatisfacción vital. Bueno, en el paradigma, por un lado, vemos que hay la salud vista como una ausencia de enfermedad. La normalidad es vista a partir de criterios estadísticos y estandarizados, o sea, si está dentro de esta curva es normal, si sale es anormal. El cerebro visto como un órgano secretor de la mente y la mente vista como un epifenómeno. El cerebro es el que secreta la mente y todo se centra allí. Pero en el holismo vemos que la salud es un estado de armonía con la naturaleza interior y exterior. Es un estado óptimo de bienestar, alegría de vivir, amor altruista y conciencia plena. Y el cerebro es visto como un órgano planificado y ejecutado por la mente, cuya función es la recepción y emisión de energías mentales y cósmicas inclusive. A mí acá ya me parece un poquitito, pero es lo que propone el holismo. La siguiente, Jacqueline. Bueno, en el paradigma cartesiano vemos que la muerte es el final, es el término de la vida, pero para el otro lado la muerte es una transformación de cuerpo y de espíritu. Si sobreviene la muerte, el profesional se retira. Para el otro lado es que se prepara y se acompaña para el pasaje a la partida. Esto es muy importante cuando se trabaja con psicooncología para los sujetos que están, las personas, los usuarios que están con enfermedades terminales, por ejemplo, ¿verdad? No puede, te vas a morir y me voy, ¿verdad? No, hay que acompañar y prepararles para una muerte digna.
La preponderancia del personal, del profesional especializado y el trabajo en equipo interdisciplinario fundamental. Para el otro. Y la involucrar a la persona, involucrar a la familia. Seguimos, Jacqueline. El estrés es la causa o la consecuencia de la enfermedad. Pero para el otro lado, el estrés es producto o generador de separaciones, desapegos u odio. Esto es muy importante para nosotros, los psicólogos, tratar de articular estas ideas que estamos viendo a la hora de hacer psicología clínica. Alteración psicosomática son imaginarias y reales, eso no existe. Pero para el otro lado hay un reconocimiento y las alteraciones psicosomáticas son producidas por la interacción de la mente, cuerpo y ambiente. ¿Sí? La siguiente. La psicología es una ciencia puente o dependencia, o hay una dependencia de las ramas biológicas y médicas. Pero para el holismo, la psicología es una ciencia interrelacional con todas las ciencias, con la filosofía, las creencias y el arte. El profesional es considerado como un intelectual, poseedor de capacidades técnicas. Y para el otro lado es considerado una persona con habilidades racionales e intuitivas, que desarrolló las capacidades de los sentimientos y de la inteligencia. O sea, a ver, por un lado, la psicología como un arte, dice. La psicología como una creencia, la psicología como una filosofía. Y esto, ojo, que no quiere decir que tengamos que nosotros caer en cuestiones que de repente no estén muy dentro del espectro científico. Esto no quiere decir que nosotros tengamos que, como profesionales de la psicología, salir del espectro científico. Esto lo que quiere decir es que nosotros tenemos que hacer de nuestra ciencia un arte. Por eso es que la psicología conjuga ciencia, arte y saber científico. Por esto que les decía hace un ratito, ¿verdad? Que el objeto de estudio es un sujeto. Entonces, nunca jamás va a dar resultado la misma. Si yo conozco y manejo la técnica, esa técnica no me va a dar resultado para Juan, para Andrés, para Teresa, para Paola y para Mateo. No, porque tanto Andrés, Teresa, Paola y Mateo son personas diferentes. Cada uno tiene su propia experiencia de vida, cada uno tiene sus propias habilidades y sus propias cualidades que le hacen un ser único e irrepetible, con una personalidad única e irrepetible. Entonces luego no puedo aplicar la misma técnica. Sí, voy a aplicar la técnica, pero no de la misma manera, de maneras diferentes. Y ahí es donde entra a tallar esta mi capacidad de científico por un lado y de artista por otro lado. No lo olviden, gente, si ustedes quieren ir única y exclusivamente como científico y que esto se va a hacer así, van a llevar a la de perder. Pero si van como científico objetivo, esto es lo que tengo que hacer, pero conjugo el arte. ¿Qué quiere decir esto? Poder aplicar de acuerdo a las capacidades, a las habilidades, al potencial que tiene el usuario delante de mí, entonces sí mi trabajo va a estar destinado al éxito. La siguiente. ¿Ya terminamos? Eso iba a decirte. Esa es la última. Ah, bueno, muy bien. Entonces, justo a tiempo. Gente, ¿preguntas? Yo tenía una pregunta, profe. ¿Por qué Sí. de dónde aparecería el nombre newtoniano? Porque sí, porque viste que nosotros le seguimos a Descartes, le seguimos a Locke, ¿verdad? Por un lado el empirismo, por otro lado el racionalismo, y no le metimos a Newton, ¿verdad? Pero entra también porque de alguna manera hizo aportes desde lo racional
desde la filosofía racional. Entonces, por eso es que, y empírico también, por eso es que él está allí, newtoniano, cartesiano, porque es como una mezcla del empirismo versus racionalismo, y ahora anteponemos esa filosofía occidental a la filosofía más oriental, que es el holismo. Ya entiendo. Gracias, profe. Por eso entra lo de newtoniano. Gente, me da la sensación. ¿Sí? Bueno, voy a aprovechar entonces que nadie habla, profe. Lo que a mí también me llamó mucho la atención es lo del modelo biomédico, porque yo también ya había leído algunas cuestiones sobre psicología y la crítica también a ese tipo de modelo, vamos a decirle, en el ámbito, porque definitivamente es también un modelo que estigmatiza mucho a una persona que muchas veces puede llegar a hacer terapia, porque muchas veces no es lo mismo que una persona, vamos a decirle que una persona que es de un buen colegio, vamos a decirle, consuma drogas, a que otra persona consuma drogas y sea de un ámbito muy vulnerable. Ahí influye mucho también, vamos a decirle, el entorno y todo, vamos a decir, o sea, lo que me refiero es que no hay que patologizar la conducta de una persona sin tener en cuenta muchas veces del entorno en donde viene. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso les decía, y este modelo, por eso es que hoy se impone este modelo más biopsicosocial, ¿verdad? Y este modelo biomédico, inclusive, por eso les mencionaba, inclusive en la atención médica tiene que ser dejado de lado, porque fíjense ustedes que yo acá, por ejemplo, defiendo muchísimo el tema de la psicología, siempre les voy a volver a mencionar seguramente en otras clases, porque menciono todas estas campañas, ¿verdad? De, qué sé yo, las campañas para prevención del dengue, las campañas para ahora mismo de vacunación, hay cuánta gente que no se quiere vacunar, que si esto tiene que ver con la conducta humana. Si estuvieran psicólogos, bueno, ¿verdad? Psicólogos que sepan el trabajo del psicólogo, gerenciando, llevando adelante estas campañas, sería diferente. ¿Por qué, por ejemplo, le pongo el tema de la campaña para la lucha contra el dengue? Porque se trata de que la gente cambie su conducta y que comience a limpiar su casa, que comience a considerar y a que un poquito, un pequeño espacio que pueda juntar agua puede, no considerar aprender eso, ¿verdad? Que puede juntar los mosquitos y que los mosquitos nos pueden matar, inclusive, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con cómo yo estoy siendo parte de esta brigada que va a salir a limpiar, a concienciar. Tengo que saber cómo llegar a doña Juana o a don Pedro, que tienen un desastre en su casa, pero resulta que es un acumulador, y no te vaya a decirle que comience a tirar su cubierta, porque su cubierta es parte de su vida. Pero si ahí está un buen psicólogo que sabe cómo se trata esto, que sabe que esto tiene que ver con cuestiones psicológicas que determinan el comportamiento de estas personas, va a llegar de una manera diferente. No va a venir a decir, vos tenés un desastre en tu casa, qué sé yo, va a venir a entrar de una manera comprendiendo y entendiendo y siendo empático con don Juan o con doña Juana o con don Pedro, qué sé yo, que esto ahí está poniendo Jesús. Claro, modificar el comportamiento de esa persona, pero no se va a modificar el comportamiento de esa persona diciéndole, te vas a limpiar, no, qué sé yo. Hay que dar la vuelta y hay que tratar de conversar con él. Nosotros no venimos a tirar tus cosas, nosotros venimos y te queremos hablar, quiero tomarme un tereré contigo, quiero sentarme nomás a hablar contigo, y a partir de allí comenzar a buscar el cambio, modificar el comportamiento. Y ojo que el comportamiento, cuando hablamos de modificación de conducta, que vamos a entrar cuando entremos en el paradigma comportamental, no es, porque ese también se hace, el conductismo, métodos aversivos. No es solamente el método aversivo, lo último que
que se utiliza. No voy a ser aversivo para cambiar su conducta. Para eso voy a utilizar otros métodos. Voy a utilizar reforzadores. Voy a hacer por aproximaciones sucesivas la búsqueda de la modificación de conducta, como escribió Jesús ahí. Entonces, por eso yo creo que es el psicólogo, la figura del psicólogo, y eso tenemos que ir entendiendo como ustedes mañana cuando formen parte de los gremios y qué sé yo, verá, de imponerse, que tiene que haber, no es, qué sé yo, ¿verdad? Ahora ya les digo, con el tema de la vacunación, hay muchísima gente que no se quiere vacunar porque no sé qué cuánto, ¿verdad? Y bueno, tratar, no es de retándole o siendo, como les digo, aversivo que van a lograr. Hay que hacerle entender, hay que hacerle razonar, hay que hacerle que cambie, modifique su conducta a partir de dejar los pensamientos irracionales, las distorsiones cognitivas. Y para eso se necesita psicólogo. O díganme que no. Sí, profe, yo recoincido en eso, porque también tiene mucho que ver con el tema de que muchas veces se visibiliza más la práctica clínica ante otras funciones que también podrían hacer los psicólogos. Sí, no, definitivamente los psicólogos clínicos, y eso vamos a ver en la próxima clase, no se reduce al consultorio, no, podemos hacer muchas otras cosas. Así es. Bueno, gente, si hay Rosmary ya nos abandonó, entonces, si no hay preguntas, Jacqueline, no sé si querés acotar alguna cosa. No, creo que tú ya hablaste bastante, profe, sobre ambos paradigmas y creo que fuiste bastante sintética en especificar cada cosa y por qué. ¿Sí? Hasta de las monas te pasaste hablando y describiendo cada una de ellas. O sea que creo, o sea, en este caso, de su extensión, de lo más simple a lo más complejo. Y en otros casos, de ir de lo particular a lo general, ¿verdad? ¿Cómo van? Es como, tengan en cuenta que ellos empezaron esto desde una perspectiva, yo lo he hablado desde una perspectiva desde la metodología de la investigación, de lo particular a lo general, de lo general a lo particular. Es eso, nomás amplíen y van a ver que cómo esto va cambiando, tanto del método hipotético deductivo, de dónde viene la parte deductiva, entonces para que se vayan ustedes adentrando en eso, de dónde es la raíz. Solo eso quería aportar. Sí, para mí hiciste un excelente resumen otra vez de todo. Creo que están cansados, tienen que concentrarse, entonces, ¿algo bueno, más que quieran decir? No, yo nada, hasta acá llegamos entonces, gente, muchísimas gracias y nos veremos, creo que en 15 días, ¿verdad? Una cosa así, yo ya le pasé a Joel las fechas de clase y hasta entonces, gente, y nos estaremos escribiendo a todos, traté de responderle en el foro de presentación. Ahora hay unas tareas que ya la profe Jacqueline ahí está y estamos a disposición de ustedes. Yo creo que tanto la profe Jacqueline como yo estamos a disposición a través de Joel y de la plataforma, ¿sí? Que tengan una buena noche. Gracias gente, Pamela, Lourdes, muchas gracias, sí, Jesús también. Gracias a todos ustedes y buenas noches, ¿sí? Chao, Noé. Nos Chao, vemos. chao. Chao, nos vemos. Chao, chao. Luego, profe. Chao, gente. Nos vemos. Gracias a todos.